Cuando tenía 16 años, mis padres me culparon por el arresto de mi hermano, afirmando que yo era una mala influencia. Como castigo, me enviaron a vivir con unos parientes y me quitaron el teléfono. En ese aislamiento, solo tuve una salida: sobrevivir y estudiar. Hola. Nunca pensé que escribiría algo así, pero llevo semanas dándole vueltas a esta historia. No es fácil encontrar las palabras correctas cuando lo que voy a contar es, al mismo tiempo, doloroso y profundamente satisfactorio. Abróchense el cinturón, porque esto no fue un simple conflicto familiar. Fue una caída libre. Hoy tengo 29 años, pero todo comenzó cuando tenía 16 y mi hermano menor, Evan, apenas 14. Para entender cómo llegamos hasta aquí, es necesario comprender la dinámica que reinaba en casa desde que éramos niños. Evan fue el hijo dorado desde el primer día. Literalmente no podía hacer nada mal a los ojos de mis padres. Yo, en cambio, era el responsable. El que debía dar el ejemplo, ayudar en la casa, cuidar a mi hermano y asumir, sin que nadie lo pidiera, el rol de niñero gratuito. Si Evan olvidaba hacer la tarea, la explicación era simple: estaba cansado por el entrenamiento. Si yo olvidaba algo, era una falta grave de responsabilidad. Si Evan sacaba una calificación baja, lo consolaban y le decían que había hecho su mayor esfuerzo. Si yo sacaba una nota buena, pero no perfecta, recibía un sermón sobre no estar explotando todo mi potencial. El contraste era tan evidente que resultaba absurdo. El clásico caso del hijo favorito y el chivo expiatorio. Curiosamente, durante muchos años no me molestó demasiado. Al contrario, asumí ese papel con orgullo. Siempre estuve en el cuadro de honor. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una tienda de comestibles del barrio. No causaba problemas y evitaba cualquier situación que pudiera traer conflictos. Mientras tanto, Evan empezaba a meterse en problemas cada vez más serios. Al principio eran cosas típicas de adolescente: faltar a clases, contestar mal a los profesores, juntarse con gente claramente problemática. Intenté advertir a mis padres más de una vez. Había un chico del grupo, Tyler, que con 17 años ya tenía antecedentes juveniles por robo. Otro, Ryan, había sido suspendido 2 veces por peleas violentas. No hacía falta ser experto para notar que Evan estaba cambiando: se volvió más reservado, más agresivo, más dispuesto a romper reglas. Cada vez que abría la boca para expresar mi preocupación, mis padres reaccionaban igual. Decían que estaba exagerando, que sentía celos, que era demasiado controlador. Mi madre incluso me dijo una vez que debería aprender de Evan y relajarme un poco, disfrutar la vida y dejar de ser tan rígido. Sí, claro. La situación se volvió crítica durante el verano previo a mi penúltimo año de secundaria. Evan acababa de terminar la secundaria básica y estaba por comenzar la preparatoria. Tyler, Ryan y otros chicos del grupo empezaron a pasar cada vez más tiempo en nuestra casa. Mis padres estaban encantados. Para ellos, Evan por fin era sociable. Para mí, era una bomba de tiempo. Una noche de julio, trabajé hasta tarde en la tienda. Llegué a casa cerca de las 10:30. Todo parecía tranquilo. Mis padres estaban viendo televisión y asumí que Evan dormía en su habitación. Subí, seguí mi rutina habitual y me acosté cerca de la medianoche. Aproximadamente a las 2 de la mañana me despertaron unas voces apagadas. No eran gritos, sino esos susurros tensos que anuncian que algo va muy mal. Me levanté y abrí la puerta apenas lo suficiente para escuchar. Mi padre estaba al teléfono. Alcancé a oír claramente: sí, es por Evan. Vamos para allá ahora mismo. Después, el caos. Puertas que se abrían y cerraban, pasos apresurados, el motor del auto arrancando. Me asomé por la ventana y vi cómo se iban a toda velocidad. No volví a dormir. Regresaron alrededor de las 5 de la mañana. Escuché a mi madre llorando, la voz dura de mi padre y, finalmente, a Evan. No era un llanto común. Era el sonido de alguien aterrorizado. Permanecí en silencio. Algo dentro de mí me dijo que no era momento de intervenir. Cerca de las 7, mi padre llamó a mi puerta. Me dijo que me vistiera y bajara. Reunión familiar. Ahí fue cuando todo se desmoronó. Resultó que Evan y sus brillantes amigos habían decidido entrar ilegalmente a la escuela secundaria durante la noche. No para robar algo valioso, sino para vandalizar la oficina del director. Tyler tenía problemas personales con él y decidió vengarse. Rompieron una ventana, pintaron paredes, tiraron archivos y trataron de acceder a la computadora del director. La alarma se activó y la policía los encontró dentro del edificio. Evan tenía un aerosol en la mano cuando lo detuvieron. Caso cerrado. Mis padres nos sentaron en la sala. Evan parecía destruido. Ojos hinchados, mirada baja. Mi padre caminaba de un lado a otro. Mi madre parecía haber envejecido una década en una noche.
Entonces mi padre dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Tenemos que hablar de cómo tú influiste en Evan para que hiciera esto. Me reí. Pensé que era una broma. No lo era. Según ellos, yo había creado un ambiente negativo en la casa criticando constantemente a los amigos de Evan. Yo lo había hecho sentir presionado. Yo era un mal ejemplo por trabajar demasiado y no pasar suficiente tiempo con él. Mis advertencias lo empujaron a rebelarse. Era una lógica tan retorcida que rozaba lo absurdo. Intenté defenderme. Les recordé que había advertido exactamente sobre esto. Que había señalado los riesgos. Que había pedido límites. No importó. Necesitaban un culpable que no fuera su hijo favorito. Mi madre dijo, textualmente: si hubieras sido un mejor hermano mayor, Evan no habría buscado aprobación en esos chicos. Evan no dijo nada. No me defendió. No corrigió a nadie. Simplemente dejó que me culparan. Y entonces llegó el verdadero castigo. Decidieron enviarme a vivir con mi tía Margaret y su esposo Thomas, en otro estado. Según mis padres, yo debía alejarme para que Evan pudiera reconstruir su vida sin mi influencia negativa. Ya lo habían hablado con ellos. Tenía una semana para empacar. Me sacaron de mi escuela, de mi trabajo, de mi vida. Me quitaron el teléfono. Nada de amigos. Nada de redes sociales. Querían que reflexionara sobre mi rol como miembro de la familia. Tenía 16 años y estaba siendo exiliado por algo que no solo no hice, sino que intenté evitar. El castigo de Evan fue arresto domiciliario y servicio comunitario. Se quedó en casa, rodeado de apoyo. Yo fui desterrado. El viaje hasta la casa de mi tía duró 6 horas. 6 horas en silencio, entendiendo que, a partir de ese momento, estaba completamente solo. Mi padre condujo todo el trayecto y no cruzamos una sola palabra. El silencio dentro del auto era tan denso que parecía ocupar cada espacio entre nosotros. Cuando llegamos, sacó una carpeta del asiento trasero y se la entregó a mi tía. Dentro estaban mis registros escolares, informes médicos y algunos papeles más, como si yo fuera un paquete que necesitaba instrucciones. Me dio un abrazo incómodo, de esos que no transmiten afecto sin obligación, y me dijo que reflexionara sobre lo que había hecho. Luego se fue sin mirar atrás. Mi tía Margaret y mi tío Thomas eran buenas personas, de eso no tengo dudas, pero era evidente que toda la situación los incomodaba. Vivían en una casa pequeña de 3 habitaciones, en una zona rural de Pensilvania. Sus propios hijos ya eran adultos y se habían ido hacía años, así que no estaban preparados para recibir de golpe a un adolescente bajo esas circunstancias. Me acomodaron en el cuarto de invitados, intentando ser amables, aunque ninguno sabía muy bien qué decir ni cómo actuar. Las primeras semanas fueron especialmente duras. No tener teléfono significaba no tener contacto alguno con la vida que había dejado atrás. En la casa había un teléfono fijo, pero mis padres habían sido muy claros, solo podía usarse en caso de emergencia. No podía llamar a mis amigos, no podía comunicarme con mi antiguo jefe del supermercado donde trabajaba. No podía explicar nada a nadie. Era como si me hubieran desconectado del mundo de un día para otro. Intenté una vez enviar correos electrónicos desde la computadora de mi tía, pero ella tenía instrucciones de supervisar todo lo que hacía en Internet. Mis padres no querían que contara mi versión de los hechos a nadie, así que el aislamiento no fue solo físico, también digital. En una época dominada por las redes sociales y la conexión constante, quedé completamente solo. Lo peor no era la soledad en sí, sino la incertidumbre. No saber qué estaban diciendo de mí. Me preguntaba si mis amigos se cuestionaban mi desaparición repentina, si mis padres estaban contando que me habían enviado lejos porque yo era el problema, o si alguien, en algún lugar, estaba defendiendo mi nombre. Tal vez nadie lo hacía. Tal vez todos aceptaron sin cuestionar la versión que ellos decidieron imponer. A finales de agosto comenzaron las clases y me inscribí como estudiante de penúltimo año en la escuela secundaria local. No conocía absolutamente a nadie. Llegué 3 semanas después de iniciado el ciclo escolar, sin redes sociales, sin teléfono y sin historia previa con ninguno de mis compañeros. Me convertí automáticamente en el chico raro, el nuevo del que nadie sabía nada. Hacer amigos fue prácticamente imposible. Almorzaba solo, hacía mis tareas solo y pasaba casi todo mi tiempo libre encerrado en mi habitación. Cuando alguien me preguntaba de dónde venía, respondía con evasivas sobre asuntos familiares. Cuando me pedían mis redes sociales, decía que no usaba ninguna. En 2012, eso era casi como decir que uno no creía en la electricidad. Me miraban con desconfianza, como si fuera de otro planeta. Los profesores también parecían confundidos. Tenían frente a ellos a un estudiante con un historial académico excelente, claramente capaz y disciplinado, pero completamente aislado a nivel social. Más de una vez noté a la orientadora escolar observándome mientras comía solo, probablemente debatiéndose si debía intervenir.
Pero no había acoso, no había conflictos visibles. Solo había soledad, y para eso no existen protocolos. Sin embargo, estar tan aislado tiene un efecto curioso, te da tiempo. Mucho tiempo para pensar. Y yo tenía demasiadas cosas en la cabeza. Pensaba en cómo mis padres me habían tratado durante toda mi vida. En cómo nada de lo que hacía era suficiente, mientras que Evan era celebrado por cumplir apenas con lo mínimo. En cómo siempre me culpaban por sus errores, evitando responsabilizarlo. En cómo me descartaron sin dudarlo cuando ya no encajaba en la historia que querían contar. Ese proceso no me llevó a una rabia explosiva ni impulsiva. Fue otro tipo de enojo. Frío, silencioso, preciso. El tipo de ira que no te hace perder el control, sino que te obliga a concentrarte. Decidí que si ellos querían deshacerse de mí, estaba bien. Pero iba a salir adelante a pesar de ellos, no gracias a ellos. Me volqué por completo en los estudios. Siempre había sido buen alumno, pero en ese momento me volví obsesivo. Estudiaba todas las noches hasta que mi tía tenía que pedirme que apagara la luz y me fuera a dormir. Me uní al club de debate porque no requería tener un grupo social previo y además sumaba puntos para futuras postulaciones universitarias. Los fines de semana comencé a hacer voluntariado en la biblioteca local por la misma razón. Mi tía y mi tío notaron el cambio. Aproximadamente 2 meses después de mi llegada, mi tío Thomas me llamó aparte en el garaje y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo intentaba mantenerme ocupado. Me miró con una expresión triste y me dijo algo que nunca olvidaré. Sabes que esta situación no es justa para ti, ¿verdad? Fue la primera vez que alguien de mi familia reconoció eso en voz alta. Estuve a punto de quebrarme ahí mismo. Luego añadió que mis padres estaban manejando todo de la peor manera posible, pero que yo estaba haciendo lo correcto al enfocarme en mi futuro. Me dijo que no dejara que los errores de ellos definieran mi vida. Esa conversación cambió algo dentro de mí. Entendí que no tenía que aceptar la versión de la realidad que mis padres habían impuesto. Podía construir la mía propia, y su opinión dejó de tener peso. Mi tía llamaba a mis padres una vez por semana para darles actualizaciones. Yo escuchaba desde otra habitación, que me iba bien en la escuela, que volvía a estar en el cuadro de honor, que me comportaba correctamente. Siempre agregaba que yo no preguntaba por volver a casa. Ese detalle era importante, porque después de unos 3 meses me di cuenta de que no quería regresar. No quería volver a un lugar donde siempre era el culpable y nunca el valorado. Cuando mis padres enviaban mensajes preguntando cuándo quería visitarlos, le decía a mi tía que estaba demasiado ocupado con la escuela. La primera Navidad fue extraña. Me enviaron un paquete con regalos genéricos, un suéter de talla incorrecta, una tarjeta de regalo para un restaurante que ni siquiera existía en Pensilvania y una tarjeta que decía, esperamos que estés aprendiendo y creciendo. No hubo llamada, ni videollamada, ni nada personal. Solo un envío que dejaba claro que habían hecho lo mínimo necesario para aparentar interés. Yo no envié nada de vuelta. Los meses se convirtieron en un año, y luego en otro. Mis padres llamaban ocasionalmente para preguntar por mí, pero nunca pidieron hablar conmigo directamente. Supuse que el arreglo les resultaba cómodo. Yo estaba fuera de la vista, fuera de la mente, y podían concentrarse plenamente en arreglar la vida de Evan. Mientras tanto, yo seguía destacándome académicamente, construyendo en silencio el futuro que ellos nunca creyeron que merecía. Terminé el penúltimo año de secundaria con un promedio perfecto. Un 4.0 sin manchas, sin excepciones, sin indulgencias. No fue casualidad ni talento innato. Fue disciplina pura. Cada noche estudiando cuando otros dormían, cada fin de semana sacrificando descanso por apuntes y repasos. Sabía que mis calificaciones eran mi única moneda de cambio. Nadie iba a intervenir si fallaba, nadie iba a amortiguar la caída. En el último año decidí no aflojar. Al contrario, cargué con todas las materias avanzadas disponibles. Exámenes más largos, contenidos más exigentes, profesores menos pacientes. Aún así, mantuve resultados altos en cada evaluación. Mientras muchos compañeros ya hablaban de fiestas de graduación y viajes, yo pensaba en formularios, fechas límite y probabilidades reales. No soñaba con el futuro, lo calculaba. Cuando llegó el momento de postular a la universidad, me senté frente a la computadora durante horas para escribir el ensayo personal. Elegí hablar de adversidad, de autosuficiencia, de aprender a sostenerse cuando el suelo desaparece. No mencioné a mis padres ni a mi hermano Evan por nombre. No hacía falta. Cualquiera que leyera con atención podía notar que había una historia de abandono, de culpa impuesta y de crecimiento forzado. No era un texto para dar lástima. Era una explicación de por qué no pensaba fallar. La carta de aceptación llegó unas semanas después. Una universidad estatal respetable, con una beca parcial. No era el escenario ideal ni un pase automático al éxito, pero era suficiente.
Sumando préstamos estudiantiles y un programa de trabajo-estudio, las cuentas cerraban. Ajustadas, pero cerraban. Cuando se lo conté a mis tíos, Margaret y Thomas, su reacción fue inmediata y sincera. Se alegraron como si fuera un logro propio. Me ofrecieron cubrir la diferencia económica sin dudarlo, pero rechacé la ayuda. No por orgullo, sino por convicción. Llevaba meses ahorrando cada dólar posible gracias a mi trabajo de medio tiempo en la biblioteca. Quería que ese camino fuera mío, sin deudas emocionales añadidas. Mis padres se enteraron de mi admisión porque Margaret se los comentó. Días después, mi madre llamó a la casa. Margaret me pasó el teléfono sin decir una palabra. Era la primera vez que hablábamos en casi 2 años. 2 años completos de silencio impuesto. Felicitaciones por la universidad, dijo. Tu padre y yo estamos muy orgullosos. La frase me sonó hueca. Orgullosos de un resultado, no del proceso. Orgullosos ahora que ya no había riesgo ni incomodidad. Por dentro, sentí una mezcla de ironía y cansancio. Aún así, mantuve la voz firme. Gracias. Respondí. El silencio que siguió fue largo, espeso. Luego mencionó que podía volver a casa antes de empezar las clases, solo para visitar. Le dije que no, que tenía demasiado que organizar. Insistió un poco más, hasta que cambió de tema y mencionó que Van estaba mejor, que había retomado el camino correcto. ¿Qué pensaron que yo querría saberlo? Lo que quise decir se quedó atrapado en la garganta. Quise decir que no me importaba. Quise decir que me habían culpado, aislado y descartado. Quise decir que no podían reconstruir una imagen de familia cuando les convenía. Pero no dije nada de eso. Me alegra saber que está bien, respondí. Tengo que cortar. Colgué antes de que pudiera añadir algo más. No fue un acto impulsivo. Fue una decisión consciente. Ese otoño me fui a la universidad y no miré atrás. Elegí la carrera de Pre-Derecho con una especialización en ciencia política porque entendía el poder del lenguaje, de las reglas, de los sistemas. Sabía lo que era quedar desprotegido cuando otros controlan la narrativa. Durante toda la carrera trabajé en 2 empleos de medio tiempo. Uno en la biblioteca del campus, ordenando, clasificando, manteniendo silencio. El otro en una cafetería cercana, atendiendo turnos largos y clientes apurados. Entre clases, estudio y trabajo, tenía quizá 2 horas libres al día. Y aún así, no me molestaba. Estar ocupado me protegía del pasado. Tuve algunos amigos, relaciones superficiales y rutinas estables. Nada espectacular, pero suficiente. Mi compañero de cuarto en primer año se llamaba Miguel y estudiaba ingeniería. Nos llevábamos bien porque no exigíamos nada el uno del otro. Él resolvía ecuaciones hasta la madrugada, yo leía sentencias judiciales. A veces comíamos juntos, a veces veíamos algún partido los fines de semana. Compartíamos espacio, no conflictos. En segundo año me mudé a un departamento con otros 3 estudiantes. Era más barato y me daba control sobre mi alimentación. Aprendí a cocinar con lo mínimo. Arroz, legumbres, pollo, pasta. Repetitivo, pero eficiente. Comer bien no era un lujo, era una necesidad funcional. Durante gran parte del tercer año salí con Hannah. Estudiaba para ser docente y tenía una forma amable de ver el mundo. Nos conocimos en una clase y empezamos estudiando juntos. Luego vinieron los cafés, después las citas. Conoció a mi tía Margaret cuando vino de visita. Margaret la aprobó de inmediato. Dijo que me hacía bien. La relación terminó cuando Hannah entendió que yo no iba a presentarla a mis padres. No lograba comprenderlo. Intenté explicarlo una vez, con cuidado, sin dramatizar. Pero venía de una familia estable, donde los conflictos se hablan y se resuelven. Me sugirió perdonar, intentar terapia familiar. Cuando me negué, dijo que estaba aferrado a una ira que solo me dañaba. 2 semanas después, terminamos. Sin peleas. Solo en comprensión mutua. Mi objetivo siempre fue claro, la facultad de Derecho. Estudié sin descanso y entré en la lista de honor cada semestre. En el último año postulé a varias escuelas y fui aceptado en un programa sólido. Más préstamos, más trabajo, más sacrificio. Ya sabía cómo funcionaba el sistema. La escuela de Derecho fue un golpe directo. El primer año fue brutal. Carga excesiva, competencia constante y el método socrático, diseñado para exponer errores en público. Funcionaba. Vi compañeros abandonar, colapsar, rendirse. Cada vez que pensé en hacerlo yo también, recordé aquella habitación de invitados en Pensilvania, la sensación de ser descartado. Eso me impulsaba. Cuando el cansancio me vencía, recordaba la reunión donde me culparon por el arresto de Van. Cuando el estrés apretaba, recordaba a mi madre llamándome una mala influencia. Todo eso se convirtió en combustible.
En el primer año trabajé como asistente de investigación para una profesora, recopilando jurisprudencia y precedentes. En el segundo año ingresé a la clínica de Derecho Penal, trabajando con casos reales bajo supervisión. Por primera vez, sentí que todo el esfuerzo tenía dirección. No era solo supervivencia. Era construcción. Durante mis años de formación profesional, comencé representando a personas que no podían permitirse un abogado privado. La mayoría de mis clientes eran menores de edad, jóvenes acusados de delitos leves, errores propios de la inmadurez y de contextos difíciles. Fue en esa etapa cuando entendí con absoluta claridad que ese era el camino que quería seguir. No se trataba solo de ejercer el derecho, sino de estar del lado de quienes casi siempre eran ignorados por el sistema. En el tercer año asumí el cargo de editor de la revista jurídica de la facultad. Aquello implicó jornadas aún más largas, noches de estudio interminables y una reducción drástica de las horas de sueño. Aún así, también logré asegurar una pasantía de verano en una oficina de defensa pública, lo que me permitió adquirir experiencia real en los tribunales. Allí observé a abogados con años de trayectoria luchar con convicción por clientes que la sociedad ya había descartado. Vi adolescentes que habían cometido errores graves, pero no irreversibles, obtener segundas oportunidades porque alguien creyó en ellos lo suficiente como para defenderlos con firmeza ante un juez. Me gradué dentro del 10% superior de mi promoción. Aprobar el examen de habilitación profesional en el primer intento fue otro logro importante, considerando que apenas alrededor del 60% lo consigue. Poco después, fui contratado por un pequeño despacho especializado en defensa penal juvenil. La ironía de la situación no pasó desapercibida para mí, el mismo joven que años atrás había sido señalado y culpado por el delito cometido por su hermano menor, ahora dedicaba su vida profesional a defender a jóvenes acusados de delitos. Mi primer año como abogado en ejercicio fue una etapa de aprendizaje constante. Perdí casos que estaba convencido de ganar y gané otros que, sobre el papel, parecían imposibles. Aprendí rápidamente a leer a los jueces, a interrogar testigos con precisión y a detectar las debilidades en los argumentos de la fiscalía. También comprendí que, en muchas ocasiones, el mejor resultado no era una absolución total. A veces, lo más valioso era lograr que un cliente accediera a un programa de tratamiento en lugar de ir a prisión, o conseguir una reducción de cargos que evitara que cargara con un antecedente grave el resto de su vida. Trabajaba un mínimo de 60 horas semanales, y en algunas semanas la cifra se acercaba más a 80. Sin embargo, no lo sentía como una carga. Cada menor al que lograba ayudar representaba una pequeña victoria personal contra el mismo sistema que, en su momento, me había fallado. Cada vez que conseguía que un juez viera a mi cliente como una persona y no solo como un expediente más, sentía que mi trabajo tenía un verdadero sentido. Al llegar al tercer año de ejercicio profesional, ya había construido una reputación sólida. Otros abogados comenzaron a derivarme casos, los jueces reconocían mi nombre y mi trayectoria empezaba a consolidarse. Había construido algo real partiendo prácticamente de la nada. Durante todo ese tiempo, la universidad, la facultad de Derecho, el examen de habilitación y el inicio de mi carrera, el contacto con mis padres fue mínimo. Tal vez se comunicaron una docena de veces en total. Tarjetas de cumpleaños con mensajes genéricos, algún correo ocasional preguntando cómo iban los estudios. En una ocasión, mi padre me llamó únicamente para informarme del fallecimiento de mi abuela. Nunca hubo conversaciones profundas. Nunca una disculpa. Nunca un reconocimiento de lo que habían hecho. Y yo tampoco intenté acercarme. No veía razón para hacerlo. Ellos habían tomado su decisión años atrás. A través de mi tía Margaret, con quien siempre mantuve una relación cercana, supe que Evan había terminado la escuela secundaria, cursado un año en un instituto comunitario y luego abandonado los estudios. Actualmente trabajaba en un puesto de supervisión en el comercio minorista y nunca había salido de nuestro pueblo natal. Según me contaron, mis padres seguían tratándolo como si no pudiera equivocarse. No habíamos hablado desde el día en que me fui de su casa. Avanzando hasta hace aproximadamente 3 meses, yo tenía 29 años y llevaba 3 años ejerciendo como abogado defensor. Me había especializado en defensa penal juvenil y mi reputación era respetable. Ganaba la mayoría de mis casos y, en aquellos que no lograba ganar, solía obtener reducciones significativas de las sentencias. No era una persona rica, pero vivía cómodamente. Tenía mi propio apartamento, pagaba mis cuentas sin dificultad y estaba cerca de saldar por completo mis préstamos estudiantiles. Una mañana de martes, mientras revisaba expedientes en mi oficina, mi secretaria me informó que tenía una consulta sin cita previa. El nombre en el formulario de ingreso era Susan y Michael Stevens, los nombres de mis padres. En un primer momento no lo asocié, ya que se trata de un apellido bastante común. Le pedí que los hiciera pasar. Cuando la puerta de mi despacho se abrió y levanté la vista de los documentos, me encontré cara a cara con ellos.
13 años mayores, con el cabello más canoso, pero inconfundiblemente las mismas personas. La expresión de sorpresa en sus rostros fue imposible de ignorar. Mi madre incluso dejó escapar un jadeo, y mi padre se quedó con la boca abierta, como si hubiera visto un fantasma. Permanecieron inmóviles en la entrada durante unos segundos eternos. Para mí, la situación fue extrañamente irreal. Durante años había imaginado reencontrarme con ellos, ensayando mentalmente las palabras exactas que diría, el discurso perfecto para hacerles comprender el daño que me habían causado. Sin embargo, ahora que el momento había llegado, me sentía calmado, casi distante. El tiempo había dejado huellas evidentes en ambos. Mi madre tenía el cabello mayormente gris y había ganado algo de peso. Mi padre parecía haber envejecido de forma más dura, arrugas profundas alrededor de los ojos, cabello más ralo y una expresión de desgaste acumulado por años de tensión. Vestían de manera formal, como si asistieran a una ceremonia importante. Él llevaba camisa y pantalón de vestir, ella, un vestido discreto y conservador. Yo permanecí sentado, bolígrafo en mano, observándolos como a cualquier otro posible cliente. Señor y señora Stevens, dije con un tono profesional, por favor, tomen asiento. Mi madre fue la primera en reaccionar. Danny, ¿eres tú? ¿De verdad eres tú? No usaban ese apodo desde mi infancia. Hacía años que me presentaba profesionalmente como Daniel, y escucharlo nuevamente me resultó incómodo. ¿Es Daniel? Corregí con calma. Y sí, soy yo. ¿Han venido por una consulta? Avanzaron torpemente hasta las sillas frente a mi escritorio, como si hubieran olvidado cómo moverse. Mi padre no dejaba de mirarme, incrédulo. Mi madre tenía los ojos llenos de lágrimas, aunque no podía distinguir si se trataba de culpa, miedo o simple conmoción. De pronto, la oficina pareció más pequeña. Aquel espacio, que siempre había sido mi lugar de control y seguridad, ahora contenía a las dos personas que más indefenso me habían hecho sentir en el pasado. Sin embargo, el escritorio seguía entre nosotros, mi título colgaba en la pared detrás de mí y mi nombre figuraba en la puerta. Esta vez, la posición era distinta. Ese despacho ya no les pertenecía. Ese espacio, cada centímetro de madera pulida y cada carpeta perfectamente alineada, era mío. Durante años había imaginado cómo sería este momento, aunque nunca pensé que llegaría de esta forma, ni que ellos entrarían por esa puerta como clientes desesperados. Mi madre fue la primera en romper el silencio. Lo hizo de manera torpe, atropellando las palabras, como alguien que sabe que está pisando terreno prohibido. No, no lo sabíamos, balbuceó. Llevamos semanas buscando un abogado defensor. Preguntamos, llamamos a varios estudios, nadie nos daba una respuesta clara. Finalmente, alguien nos recomendó este despacho. Hicimos la cita sin saber, sin imaginar que serías tú. Su voz se apagó lentamente. Me observaba con atención, como si intentara reconciliar la imagen que tenía de mí con el hombre que tenía enfrente. El traje sobrio, el reloj discreto, el escritorio impecable, el diploma enmarcado de una universidad que jamás mencioné porque nunca se molestaron en preguntar. No vi orgullo en su mirada al principio. Vi desconcierto. Extrañeza. Tal vez incluso culpa. Interesante, respondí con calma. Bien. Entonces, expliquen por qué necesitan un abogado penalista. Mantuve el tono profesional, neutral. No era difícil. Había aprendido a compartimentar emociones durante años de ejercicio legal. Ellos no eran mis padres en ese momento. Eran dos personas sentadas frente a mi escritorio, solicitando asesoría. Se miraron entre sí. Un intercambio silencioso cargado de nervios. Mi padre aclaró la garganta varias veces antes de hablar. Cuando lo hizo, su voz sonó más cansada que nunca. Es Evan, dijo. Evan fue arrestado. Alcé las cejas, fingiendo sorpresa, aunque por dentro algo encajó con una claridad incómoda. Entiendo. ¿Cuáles son los cargos? Mi madre no respondió con palabras. Se quebró. Lloró de verdad, sin control, con un llanto desordenado que intentaba contener presionando un pañuelo contra su rostro. No era una escena teatral. Era miedo. Pánico. Desesperación. Mi padre, en cambio, se quedó rígido. Su rostro parecía haber envejecido varios años en cuestión de segundos. Malversación de fondos, dijo finalmente. A su empleador. Aproximadamente $45.000 durante 2 años. Asentí despacio y tomé notas en mi libreta, aunque los detalles ya se dibujaban solos. Es un delito grave, comenté. ¿Se trata de sospechas o existe evidencia concreta? Existe evidencia, admitió. Registros bancarios, facturas falsificadas, transferencias encubiertas. Todo documentado. Su abogado dice que podría enfrentar entre 2 y 5 años de prisión si el caso llega a juicio y es condenado. Levanté la vista con intención. ¿Su abogado? Mi madre asintió entre sollozos.
Un defensor público. Pero no le importa realmente. Solo quiere que acepte un acuerdo. No está luchando por él. Evan no es un criminal, solo cometió errores. Anoté algunas palabras más, principalmente para darme tiempo. Evan, el hijo dorado. Evan, siempre protegido. Evan, ahora acusado de un delito financiero serio. Y mis padres, sentados frente a mí después de 13 años de silencio absoluto. Entonces, dije finalmente, lo que desean es contratarme para que defienda a Evan en este proceso penal. Sí, respondió mi padre sin dudar. Sabemos que es incómodo, considerando el pasado, pero eres su hermano. Además, alguien nos dijo que eres uno de los mejores abogados defensores juveniles de la zona. Levanté una mano, interrumpiéndolo con educación. No manejo casos de adultos. Mi especialidad es la defensa penal juvenil. Evan tiene 27 años, ¿correcto? El cambio en el rostro de mi madre fue inmediato. La esperanza que había aparecido por un instante se extinguió. Oh, no lo sabíamos. Aún así, continué, conozco excelentes abogados especializados en delitos financieros. Personas serias, con experiencia real en este tipo de casos. Puedo recomendarles algunos. Saqué otra hoja y comencé a escribir nombres y números. Abogados que respetaba. Gente competente, que no prometería milagros, pero sí una defensa sólida. Mientras escribía, el silencio volvió a caer. Hasta que mi madre habló de nuevo, con una voz más baja. Daniel, lo sentimos. De verdad. No sabíamos que habías llegado tan lejos. Estamos orgullosos de ti. Levanté la mirada lentamente. 13 años. 13 años sin llamadas, sin mensajes, sin visitas. 13 años siendo el hijo descartado. Y ahora, cuando necesitaban algo, aparecía el orgullo. Con todo respeto, señora Susan, respondí, tuvieron 13 años para decir eso. 13 años para disculparse, para reconocer que se equivocaron conmigo. Eligieron no hacerlo. Mi padre se removió incómodo en la silla. Creímos que necesitabas espacio. Pensamos que querías estar solo. No, dije con firmeza. Me culparon por los errores de Evan. Me apartaron porque era más fácil que exigirle responsabilidad. Y ahora, cuando vuelve a fallar, vienen a pedirme ayuda. Es irónico. Cometimos errores, susurró mi madre. Lo sabemos ahora. Pero sigue siendo tu hermano. Terminé de escribir, arranqué la hoja y la deslicé hacia ellos. Aquí tienen 3 abogados excelentes. Cualquiera puede llevar este caso con profesionalismo. ¿Eso es todo? Preguntó mi padre. ¿Solo referencias? ¿Qué esperaban? Respondí. ¿Que olvidara 13 años? ¿Que salvara a alguien que nunca me defendió? ¿Que fingiera que todo está bien porque ahora me necesitan? Somos familia, dijo mi madre, casi suplicando. Familia, repetí. La familia se demuestra. Yo aprendí eso viviendo con la tía Margaret y el tío Thomas. Ellos estuvieron cuando ustedes no. Me creyeron. Me apoyaron. Eso es familia. El silencio se volvió pesado. Afuera, el mundo seguía funcionando con normalidad. Dentro del despacho, todo estaba suspendido. Me levanté. Espero que Van tenga una defensa justa. Nadie merece que su vida quede destruida por errores. Pero yo no soy esa persona. Y no voy a fingir que podemos borrar 13 años de abandono. Mis padres se pusieron de pie lentamente. Mi madre seguía llorando. Mi padre parecía vacío. En la puerta, mi madre se giró una última vez. De verdad estamos orgullosos de ti. No respondí. Cerré la carpeta. Y volví a mi trabajo. Lo logré sin ustedes, respondí con calma, pero con firmeza. Eso es lo que necesitan entender. Sobreviví después de que mi propia familia me descartara cuando tenía 16 años. Me abrí camino solo, terminé la universidad, luego la facultad de Derecho, y construí esta carrera desde cero, sin ayuda, sin respaldo, sin atajos. Así que sí, estoy orgulloso de lo que soy. Pero ese mérito no les pertenece. No dijeron nada más. Simplemente se dieron la vuelta y salieron. Cuando la puerta se cerró, regresé lentamente a mi escritorio y me quedé mirando el panel de madera durante varios minutos. Una parte de mí sintió culpa. Se veían desesperados, derrotados, como personas que habían llegado al límite. Pero otra parte, mucho más grande, se sintió reivindicada. Habían ido en busca del hijo que descartaron, esperando que salvara al hijo que protegieron toda la vida, solo para descubrir que el hijo desechado se había convertido en alguien que ahora necesitaban. Unos segundos después, mi secretaria tocó suavemente y asomó la cabeza. ¿Estás bien?, preguntó. Eso se sintió intenso. Sí, respondí, sorprendiéndome al notar que sonreía. En realidad, estoy bien. Muy bien. ¿Eran esos los padres de los que me hablaste una vez? ¿Los que te enviaron lejos?
Asentí. No me reconocieron hasta que entraron a mi oficina. Estaban buscando un buen abogado defensor para su otro hijo, y terminaron aquí. Ella soltó un silbido bajo. Eso sí que es karma. Sí, dije. Algo así. Tiempo después, me enteré por comentarios dentro del círculo legal, uno de los abogados a los que los había derivado, que Evan había terminado aceptando un acuerdo con la fiscalía. Le dieron 18 meses en una prisión de mínima seguridad y 5 años de libertad condicional. No era un gran resultado, pero podría haber sido mucho peor. Ese mismo abogado me comentó que mis padres habían preguntado por mí, que querían saber si existía alguna forma de reconectar. Le pedí que les transmitiera que agradecía el gesto, pero que no. Un mes después de aquella visita, recibí una carta por correo. Reconocí de inmediato la letra de mi madre en el sobre. Estuve a punto de tirarla sin abrirla, pero la curiosidad terminó ganando. Eran 4 páginas. En ellas, se disculpaba por todo, por culparme, por enviarme lejos, por no mantenerse en contacto, por elegirme siempre en segundo lugar frente a Evan. Admitía que habían estado en negación durante años respecto a los problemas de él, que habían sido pésimos padres conmigo y que se habían dado cuenta demasiado tarde del daño que causaron. Decía que entendía si nunca quería volver a verlos, pero necesitaba que supiera cuánto lo lamentaban. Incluyó varias fotografías, imágenes de mi graduación, de mi primer trabajo, momentos que la tía Margaret debió haberles enviado con el paso de los años. Al parecer, mi madre las había guardado todas en un álbum. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé y la guardé en el cajón de mi escritorio. No respondí. No he respondido. Y no pienso hacerlo. 3 semanas después, mi secretaria volvió a llamarme por el intercomunicador. Tu madre está en la línea. ¿Le digo que estás en una reunión? Me quedé mirando la luz parpadeante del teléfono durante casi 30 segundos. Finalmente, levanté el auricular. Daniel Stevens, dije con tono profesional. Daniel, soy mamá, su voz temblaba. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero necesito decirte algo sobre Evan. Ya sé lo del acuerdo, respondí. Uno de los abogados me lo mencionó. No es eso, hizo una pausa. Él te escribió una carta. Me pidió que te la enviara. Tengo la dirección de tu oficina por la tarjeta que nos diste. No la envíes, dije sin elevar la voz. Está pasando por un momento muy difícil. Daniel, quiere disculparse por todo. Por no haberte defendido en aquel entonces. No me importa de que quiera disculparse, la interrumpí. Necesitas entender algo. No estoy aferrado al enojo. No estoy esperando disculpas. Ya seguí adelante. Mi vida es buena. Y ustedes no forman parte de ella. Evan tampoco. Eso no es un castigo. Es simplemente la realidad. Hubo silencio. Arruinamos nuestra relación contigo, dijo finalmente. Ahora lo entiendo. Pero sigue siendo tu hermano. No, respondí con calma. Es alguien que conocí hace años y que comparte mi ADN. Nada más. Espero que su tiempo en prisión le sirva para ordenar su vida, pero no soy su sistema de apoyo. Tampoco el tuyo. ¿Podríamos al menos tomar un café algún día? Solo para hablar. No. Daniel. Adiós, señora Stevens. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Mis manos temblaban un poco, pero me sentía bien. Más claro, incluso. Eso fue hace 8 meses. Desde entonces, no han vuelto a intentar contactarme. Evan comenzó a cumplir su condena en febrero. Supe por un contacto legal que le está yendo bien en la prisión de mínima seguridad. Mis padres lo visitan todas las semanas, según me dijeron. Me parece bien. Eso es lo que se supone que hacen los padres, presentarse, estar ahí. Yo, por mi parte, fui ascendido el mes pasado a asociado senior en el despacho. Oficina más grande, casos más importantes y un aumento salarial considerable. Actualmente trabajo en un caso que podría sentar un precedente en la reforma de sentencias juveniles en el Estado. Es el tipo de caso que puede definir una carrera. La tía Margaret y el tío Thomas manejaron 8 horas para llevarme a cenar y celebrar el ascenso. El tío Thomas me regaló una pluma elegante, de esas que usan los abogados, con mi nombre grabado. Para firmar todos esos documentos importantes, dijo sonriendo. Ellos estuvieron ahí cuando me gradué. Me ayudaron a mudarme a mi primer apartamento. Me llaman todos los domingos solo para saber cómo estoy. Eso es una familia. Y no tiene nada que ver con la sangre. La semana pasada estuve en el tribunal representando a un chico de 16 años que había sido detenido con sustancias ilegales que pertenecían a su hermano mayor. El fiscal quería acusarlo como adulto. El chico juraba que no sabía qué había en la bolsa que su hermano le pidió que sostuviera. Sus padres le creyeron. Yo también. Logré que los cargos se redujeran a una falta menor, con libertad condicional y asesoramiento obligatorio.
El chico podrá terminar la secundaria sin una condena grave en su historial. Sus padres me abrazaron en el pasillo del juzgado, llorando de alivio. Ese caso fue personal para mí. Circunstancias distintas, misma dinámica. El menor cargando con los errores del mayor. Solo que esta vez había padres que lucharon por su hijo en lugar de descartarlo. Me aseguré de decírselos. Sigan creyendo en él, les dije. Sigan estando presentes. Eso es lo que importa. La madre me miró y dijo. Es un abogado increíble. Sus padres deben estar muy orgullosos. Sonreí. Las personas que importan lo están, respondí. Y eso es suficiente. Así están las cosas ahora. Mis padres saben dónde estoy, pero no pueden alcanzarme. Evan cumple su condena. Yo construyo una carrera ayudando a chicos que realmente necesitan a alguien de su lado. Y hoy mismo la tía Margaret me escribió para preguntarme que quiero cenar por mi cumpleaños el mes que viene. Gané, Reddit. No porque me vengara ni porque los hiciera sufrir. Gané porque construí una vida tan sólida que su ausencia ya no duele. No soy el chico que descartaron. Soy el hombre que nunca llegarán a conocer. Y, honestamente, estoy completamente en paz con eso.